Buenos días, Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Soy el pastor Marcial Mesa Díaz, pastor principal del ministerio en la casa de mi padre en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Agradecemos primeramente a nuestro Dios, quien nos otorga esta bendición de poder compartir su bendita palabra con cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Agradecemos también a la plataforma de empoderamiento, la cual cordialmente nos hace la invitación y participación de compartir con ustedes. Pero también agradecemos muy especialmente a todos y cada uno de ustedes los que nos escuchan a través de estas plataformas, de estas redes sociales. Bien, vamos a dar inicio a este devocional que hoy está basado en el libro de Job, en los capítulos 37 y 38. No podemos leerlo todo, pero le voy a invitar a usted para que lo lea en su casa, lo lea en su casa, y yo solamente voy a estar leyendo los primeros 5 versículos del capítulo 37 del libro de Job. Y dice así la palabra de nuestro Dios: Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oigan atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, y truena él con voz majestuosa. Y aunque sea oída su voz, no los detiene. Versículo 5. Truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Bien, este devocional está basado en estos 5 versículos, especialmente en el versículo 5, y lo voy a repetir, escuche usted atentamente. Truena Dios maravillosamente con su voz, y dice, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Lo finito de la mente y del ser humano y el pecado hacen que sea imposible obtener un adecuado conocimiento de Dios a través del esfuerzo humano. Dios, en su misericordia, se da a conocer a través de la encarnación de su Hijo y de la iluminación o revelación de la mente humana para poder comprenderlo. La imposibilidad de conocer completamente a Dios sin la revelación. Sin revelación, Dios está mucho más allá del conocimiento humano. Según Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios se comunicó mediante varias personas en el Antiguo Testamento, por lo general profetas que recibían mensajes específicos de Dios, pero nadie vio a Dios. En Cristo, Dios reveló su naturaleza y esencia de una forma que podía verse y tocarse. En Cristo, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Nos dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 55, los versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Sin la revelación, existe la imposibilidad de conocer completamente a Dios. ¿Por qué? Porque la mente humana está limitada. Job capítulo 11, versículos del 7 al 9 nos dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Dios es de alguna forma incomprensible. Nosotros sabemos muy poco de Dios, así que cuando a veces cuestionamos algunas de sus formas de obrar, estamos hablando de cosas que no entendemos.
Dicen los versículos 7 y 8 de Job: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Podemos de alguna manera aprender de Él, pero pocas veces podemos comprenderle. Por eso deberíamos hablar siempre de Dios con la mayor humildad y precaución y no discutir con Él, sino estar sumamente agradecidos a la revelación que nos ha hecho de sí mismo y agradecerle por nuestro Señor Jesucristo, quien nos lo da a conocer. Sin la revelación existe la imposibilidad de conocer completamente a Dios. ¿Por qué? Porque la mente humana no puede discernir a Dios por su propia voluntad. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 nos enseña y nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio está disponible y revelado para todos, excepto aquellos que se niegan a creer. Satanás es el Dios de este siglo. Su trabajo es engañar, y aquellos que no creen serán enceguecidos por él. El atractivo del dinero, el poder y el placer enceguecen a la gente para ver la luz de Dios y de su evangelio. Todos aquellos que rechazan a Cristo, prefiriendo una vida mundana, convierten a Satanás en su Dios y por lo tanto no pueden conocer a Dios. Aprendemos que Dios es completamente conocido solo por medio de Jesucristo. Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios usó muchos medios para enviar sus mensajes a las personas de la época en el Antiguo Testamento. Le habló a Isaías en visiones, según Isaías capítulo 6. A Jacob le habló en un sueño, según Génesis 28, de los versículos 10 al 22. Y habló a Abraham y a Moisés personalmente. Los judíos familiarizados con estas historias no tenían dificultad para creer que Dios todavía seguía revelando su voluntad, pero les resultó asombroso pensar que Dios se había revelado ahora por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo el Señor es el cumplimiento y la culminación de las revelaciones de Dios a través de los siglos. Cuando lo conocemos, tenemos todo lo que necesitamos para ser salvos de nuestros pecados y tener una perfecta comunión con Dios. Por último, lo que pensemos acerca de Cristo es fundamental en nuestras creencias, en nuestra vida de fe y en nuestro estilo de vida. Jesucristo es Dios y hombre, totalmente Dios y totalmente humano al mismo tiempo. Vino a la tierra para morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Mediante la fe en Él podemos tener vida eterna y el poder para hacer su voluntad. Te invito que oremos. Señor Jesús, creo que verdaderamente eres el Hijo de Dios. Confieso que he pecado contra ti. Te ruego me perdones todos mis pecados, me limpies de toda maldad y permíteme vivir en comunión contigo a partir de este momento. Te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida, aceptando el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Gracias por perdonarme, gracias por limpiarme de mis pecados y gracias por salvarme. Ayúdame a vivir una vida que sea agradable delante de ti. Muy bien, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos veremos próximamente en una de estas emisiones. Dios les bendiga.
Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.